Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando aquí un nuevo capítulo de La Pura Verdad. Y hoy nos acompaña un multifacético actor de teatro, cine, televisión. Tiene 34 años y se formó en distintos talleres de actuación. Ha participado en varias teleseries y hoy lo vemos en las pantallas de Mega en la teleserie Juego de Ilusión. Hoy, en La Pura Verdad, conversamos con Félix Villar. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido. Hola, Cata, muchas gracias por esta tan linda invitación. Ay, estamos felices de verdad de que hayas aceptado esta invitación y poder estar hoy día conversando contigo, porque queremos conocerte un poco más y vamos a partir nuestra conversa un poco queriendo indagar en esos inicios tuyos, un poco desde dónde nace esta sensación de querer ser actor. Sí, buena pregunta. Es como, fue como una necesidad que fui sintiendo desde muy chico. O sea, algo como más relacionado como con la necesidad de comunicarme. De chico era bien tímido. O sea, todavía soy muy tímido, ¿En aunque serio? algunas personas se ríen. No se te nota. Está siempre siendo trabajado ese aspecto, pero hay momentos en los que entro en esa dinámica. Mm. Pero de chico me costaba mucho hablar y soltarme. Entonces siento yo que como que ha sido como una misión de vida el ir aprendiendo eso, aprender a comunicarme, aprender a soltar un poco todas las cosas que uno lleva por dentro. Y para mí la actuación ha sido desarrollar eso. Oye, qué lindo eso que dices. Además, como que lo hayas tenido tan claro como desde chico, esa sensación de querer soltar, de querer comunicar. ¿Y cómo lo empezaste a trabajar como desde chico? ¿Lo hacías como solo, jugando? ¿Tomaste algunos cursos, unos talleres, hacías cosas en el colegio? ¿Cómo fuiste desarrollando esa necesidad? Habían, nosotros con mis dos hermanos que estamos muy seguidos. O sea, Ujú. yo tengo 34, mi hermano 32 y mi hermana 30. Qué rico. Mi mamá está loquísima con nosotros. Y jugábamos harto a inventar cosas, inventábamos mundos con los peluches, hacíamos como que eran familia, y siempre teníamos una dinámica donde inventábamos y le dábamos harta rienda suelta a la imaginación. Mm. Después de eso, ya en el colegio, siempre habían actos y cosas de vez en cuando. Recuerdo uno como para el 18 de septiembre o para el 21 de mayo. Y de a poquito como que te va como encantando un poco con la idea del escenario. A mí yo creo que eso me fue como me fue gustando, Te fue cautivando el escenario. claro, sí, el escenario y estar como que entrar en una dinámica en donde tienes que hacer otra cosa, no necesariamente importa tanto lo que te esté pasando. Entonces, siento yo que hasta el día de hoy sigue siendo como un misterio en el fondo. ¿Qué es lo que más me gusta de eso? Es como que se fue abriendo un camino. Ya en la Mm. media me metí a un taller de actuación, o sea, no un taller, al grupo de teatro del Liceo Las Tarrias, Ujú. donde un liceo que tenía como una tradición de hartos años de ese grupo de teatro, y ahí aprendí a pasarla bien, a jugar, a divertirme mucho arriba del escenario. Oye, que entrete, pero como decías que eras tímido, ¿cómo fue enfrentarte al escenario?
en un principio, así como que, porque después te empezó a cautivar, te empezó a gustar y querer estar en ese espacio. Sí, mira, me acuerdo de un acto, no sé qué edad habré tenido yo, unos 10, en el colegio que tenía que usar una bayoneta. Ya. Y mi papá siempre ha sido muy hábil con las manos y me hizo una bayoneta de madera, así como que me la hizo, no sé, un ratito. ¿Mm? Y ya el tener eso, o sea, llegué y todo, ¡ah, qué buena tu bayoneta! No sé qué, no sé qué. Pero ya era como que pasaba de mí, ¿cachai? Mm. Entonces, sí, pues yo seguía siendo tímido, pero ahí era un soldado. O sea, como en el fondo son estas cosas como media, como de psicomagia, Medias que místicas, así como de salirse sí, de uno. de salirse de uno. Y sí, conforme pasa el tiempo, siento que la actuación para mí ha sido como una demostración un poco de eso, como del misterio, que el misterio está mucho más presente de lo que yo mismo pensaba. Qué lindo, me encanta eso que dices. Oye, oye Félix, y cuéntame un poco, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Mis primeros trabajos fueron antes de entrar a la escuela. Eh, Ya, Como que a cierta edad, o sea, yo soy papá muy chico, a los 18 quedé embarazado en cuarto medio, ya, mi hija mayor que tiene 15, imagínate. wow. Entonces, saliendo de la escuela trabajé en muchas cosas, o sea, saliendo del colegio de cuarto medio trabajé en muchas cosas, pero siempre pregonaba que quería ser actor y sentía que había algo una cierta experiencia que tenía porque había estado en el grupo de teatro con público, hacíamos una temporada, o sea, le había sentido como el gustito a eso. Sí. Y, y entre ese pregonar, conocí a algunas personas, entre las postulaciones de la Chile, la Cato, ahí conociendo gente, relacionando, y me invitaron a trabajar en una obra infantil que era patrocinada por la UNESCO. Y ensayamos, fue un proceso bien bacán, con la Claudia Mena, que nos dirigía, actriz también. Ujú. Eh, y fue como mi primera experiencia profesional. Eh, antes de siquiera haber empezado a estudiar un semestre. Esa fue como mi primera pega. Tu primer Y trabajo. mi primer trabajo, o sea, con el cual recibí un sueldo, o Un sea, sueldo, un trabajo algo que se profesional. materializó en dinero, ¿cachai? Eh, y ya después la escuela, ese añito hice un año en el Instituto Arcos Ujú. y fue un año que lo disfruté, que me fue súper bien como académicamente. Y tuve la suerte también esa suerte de principiante de que casting que iba quedaba. Y era Wow. como, era porque tampoco tenía como el miedo ni todas esas mañas que uno después va adquiriendo. Ajá. Entonces, hice un comercial, hice una serie, hice una película, ¿cachai? Como tuve como, Buenísimo. Y erais súper chico. sí, pues, o sea, tenía, no sé, tenía unos veintitantos años, 21, porque me demoré un par de años en entrar a la escuela. Pero sí fue, después aprendí que era mucho más difícil, ¿no? Como que no era solamente ir y quedar en los castings, pero tuve la Claro. suerte de conocer a la Moira Miller, que justo estaba como reclutando a varios jóvenes. Entonces fueron hartas cosas que confluyeron en esos dos inicios. Oye, ¿y cómo se dio la oportunidad de ingresar a TVN a hacer teleserie? Porque debutaste el 2013 en El Regreso. Sí, ¿Cómo se justamente dio esa oportunidad? fue, fue a través de la Moira Miller. La Moira Ujú. hacía clases en mi instituto. De hecho, me hacía clases de un ramo teórico que era estructura dramática en Ya. primero. Y ahí jugábamos harto igual en escena. Me llamó para un casting de un comercial que fue el que te comentaba, que fue el ¿Mm? primer comercial que hice de Red Compra. Era nada, eran 5 minutos pero era muy entretenido, fue muy entretenido. Y después de eso, ella como en su registro postuló a mucha gente a TVN. Mm. Y allá hicieron un corte y yo quedé seleccionado en un primer grupo que le llamaban, entre comillas, la escuelita, que era Ya. como un taller que era todos los días, en donde nos hacían acondicionamiento físico, trabajo con texto y escenas Como y también trabajo con preparándolos un poco preparando. a los que entraran.
preparándonos para que nos vieran, o sea, para que en el Mm, canal nos vieran y de repente ellos vieran ahí que había alguien a quien poder postular alguna teleserie. Y en ese perfecto. grupo habían grandes actores a quien yo admiraba desde antes. Estaba Gabriel Caña, Ah, estaba Jorge Frencón. Arecheta, eh, ¿quién más? Estaba Solo Cruz, no sé, harta gente que yo conocía y que yo, o sea, yo miraba un poco para arriba y tuve la oportunidad de estar con ellos. Y de ahí Buenísimo. nos sacaron algunos varios para algunas producciones. Y ahí nos escogieron a Gabriel y a mí para el regreso. Para el regreso. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia de Eh, entrar a hacer uf, teleserie? no sabía nada. No entendía ¿En nada. De serio? verdad, como sí, eh, fue como bien difícil como entender la dinámica de la tele. Mm, Es una dinámica bien distinta al teatro, bien distinta al cine. Y yo siento que yo particularmente soy de procesos más lentos. Entonces, tú me preguntáis, a mí me ha costado sangre y sudor, como entender un poquito cómo enfrentarte a esa dinámica, donde cuando entráis a escena ya tenéis que tener varias cosas claras. mm, Y si no, como que a veces tu personaje se va tiñendo de tus lugares que son más cómodos como persona, ¿cachai? mm, Como de cosas, como que tu base es la personalidad tuya. mm. Eso me pasa con la tele en general, que es como es tan poco el tiempo a veces, eh, tenéis Claro, que es tener todo un muy sistema de rápido. estudio muy estructurado, muy, que tú lo tengas muy asimilado para poder enfrentarte a la escena de una forma más propia. Sí, Eso po. y me costó entenderlo, o sea, porque yo igual había estado un año en la escuela de teatro, como que fueron varios procesos inconclusos, entonces siento Mm. yo que entré antes de lo que me hubiera gustado, pero está bien, o sea, es parte del proceso y en verdad lo agradezco también. Pero O si sea, además uno aprende mucho haciendo, si es la y forma aprendí mucho de... haciendo también, Sí, todo claro, el tiempo. sí, Oye, y en el 2017 hiciste a Renzo Moreno, en Perdona Nuestros Pecados. sí, Cuéntame un poco, ¿cómo abordaste ese personaje? Porque un personaje súper turbio. sí, era bien turbio mi compadre. Sí, po. Eh, ¿Cómo le hincaste el diente a ese personaje? cuando partimos la primera temporada, este personaje no tenía tanto texto, pero sí aparecía mucho en las acotaciones. Entonces, Ujú. era un personaje que aparecía más desde la imagen y tenía muchas veces que observar, o vemos a Renzo observando, Claro. sapeando, que era el sapo, y después era el sapo. Eh, entonces, como que, y aparte era una teleserie que a mi gusto estaba muy bien escrita, ¿cachai? Entonces, habían varios guiños de los cuales yo me podía agarrar y que podía ir trabajando. Entonces, Mm, eso mismo era como solo basarme en eso para empezar a gestionar esa energía, que este personaje tenía una energía así bien particular. mm, Y de a poco, conforme fue pasando el tiempo, ya iba encontrando como la dinámica, como que ya si yo me ponía en modo Renzo, sabía que mi escena quizás no partía en el primer plano, ¿cachai? Era como que en los ensayos de la tele, que uno mm, ensayé una vez con texto, después ensayé con cámara, la primera ensayada con texto era, ya habían como cosas donde yo ya tenía donde anclarme mm. para poder como enfrentar cómo se iba a llevar a cabo la escena. Y además que tenía ahí, me tocaba grabar mucho con Álvaro Rudolphy y también con la Paola Volpato, Con la entonces Pau. que bueno, no por nada llevaban como 30 teleseries cada uno. Entonces, Sí, pues son no era súper serios. difícil, en fondo, como también sumarme a eso y buscar mi Y- espacio. Oye, y me imagino que debe haber sido como rico trabajar con ellos, pues, porque es como una escuela también. Sí, una escuela, o sea, rico y también una exigencia natural, como, porque no eran malos compañeros en la escena, ¿cachai? Todo lo contrario. Mm, Entonces había como una exigencia que para ellos era lo que estaban acostumbrados, pero para mí era todo nuevo. mm. Entonces era
terminaba siendo muy, muy exigente a veces, pero, Pero qué pero o sea, rico eso aprendí también, mucho. porque es como, Sí, o sea, aprendí mucho en esa teleserie y también el éxito que nos amparaba nos permitió que nuestros personajes crecieran, que mi personaje en particular fuera teniendo una historia, un sí, desarrollo po. y eso fue muy importante. Oye, y además tocar esos temas, ¿cómo viviste? Porque tenía, como decíamos, un personaje súper turbio que incluso violaba, que tenía, que era maltratador, era súper arribista. ¿Cachai? ¿Qué te parece a ti como finalmente abordar esos temas en una teleserie? Y además, Em, ¿qué comentarios tenías como de la gente con respecto a eso? todo lo que tú has hecho, violador. Ah, usted es violador. ¿En serio te lo Sí, decían? sí, Qué sí, fuerte. igual es fuerte. Fuerte porque como que se relativiza un poco la historia, pero Mm, pasa por el fenómeno de la televisión. sí, Em, claro. pero claro, no, yo trataba mi aforo interno como yo veo un poco que es nuestra labor de interpretar, que hay que trabajar siempre, hay que estar muy consciente de trabajar los opuestos, porque es muy fácil de repente, como sobre todo en este formato, como aludirse o centrarse un poco en eso que dice el texto o en eso de que se trata tu papel Mm, o filtrarlo a través de una moral general en vez de trabajar el otro lado, po. O sea, este tipo era malo, pero en verdad trataba de siempre ser muy cordial, ¿cachai? Como eh, trabajar esa otra cosa te ayuda esa también dualidad. esa dualidad te va a ayudar a darle a ese cuerpo un fondo más consistente, ¿no? Como Mm, un personaje más tridimensional. exacto. Y eso es lo que a mí me gusta cuando yo como espectador veo un personaje, po. Mm, Que, porque uno en la calle ve gente y cómo uno se desarrolla en sociedad es una cosa, en privado es otra, y tampoco sabéis qué es lo que hay detrás, po. No mm. vamos Y las historias y entonces ver, los por qué. exacto. Entonces Mm, cuando veis en la tele de repente un personaje el malo pesado, eh, puede que se fome, po. O sea, se sí, va, po, se va poniendo un poquito pan con pan. Y a veces sí, po. es complejo también para el actor en este formato salirse de eso. Así Mm, que, bueno, dentro de lo sí, posible, trato de trabajar ese otro lado. A veces es sí, difícil. sí, no, pero me parece perfecto, si es lo que, de donde uno tiene que abordar su personaje, po. Sí, Nadie cree que es malo. nadie cree que es malo. Oye, Félix, en el 2023, ahora ya este año, regresaste con Juego de Ilusiones. ¿Qué tal ha sido esta teleserie para ti? Esta teleserie ha sido, mira, desde el- ha sido genial desde el punto de vista del público, porque el personaje de Emanuel lo aman, entonces ya pasé de ser el violador a ser el bueno en la calle, Claro, lo cual es muy bueno porque yo siento igual la gente te tira energía, o sea, sí, igual po, algo hay ahí. Eh, absolutamente, sí. Es y por otro potente lo que se lado, genera. es primera vez que entro desde el día uno con un personaje, o sea, Mm, que Ponte tu Renzo igual había sido como, al principio era como un bolo con continuidad que fue teniendo más historia. Pero ahora desde el día uno, Emanuel estaba en el mapa principal, en el núcleo, y me ayudó como, me sigue ayudando en el fondo a entender más la dinámica de la escena. Nunca había grabado tanto, mm. nunca había tenido que lidiar tanto con la continuidad o con esos otros aspectos del oficio de la tele. Entonces ha sido muy nutritivo para mí este personaje. Me ha ayudado también a poder utilizar de mejor forma mis herramientas. O sea, este personaje ha tenido que pasar por una, o sea, la vida de este personaje, el arco le ha tocado sufrir, le ha tocado estar feliz, le ha tocado como, no ha tocado ver más a este personaje. Entonces, para mí ha sido bueno también poder tener eso para poder mostrarlo. O sea, como actor, digo. Absolutamente. Oye, Félix, el 2022 también se estrenó una película que hiciste súper Sí, interesante que combina como documental y ficción que se llama Punto de Encuentro.
Sí, que narra un poco la historia de dos cineastas que filman con actores lo que sus padres vivieron juntos en un centro de tortura. Entonces, un sí, poco revelando así como las repercusiones emocionales de este trauma familiar. Cuéntanos sí. un poquito de esa experiencia. Eh, Punto de encuentro para mí ha sido la experiencia más importante que yo he tenido como actor. Eh, Se está haciendo hasta el día de hoy porque se estrenó el año pasado en distintos festivales. Este año Ujú, estuvo en el cine con una gran acogida, y estamos actualmente en un proceso de visualización abierta, contactando centros y lugares donde quieran dar. La dan todos los fines de semana en algún lugar de Chile. Eh, y esta película, como tú bien dices, narra un encuentro. Se llama Punto de Encuentro porque el encuentro donde Lucho Costa y Alfredo García se conocen en Villa Grimaldi. mm, Ambos detenidos. Lucho Costa está con nosotros hasta el día de hoy. En el documental nos basamos en lo que él nos cuenta ujú, para poder construir esta historia, y Alfredo García hasta el día de hoy está desaparecido. Y esta película la hacen sus hijos, la Paulina Costa y Alfredo García Jr. ujú, Es una película donde, un documental donde ellos, donde conversan en torno a cómo quieren enfrentar esta película, para qué la hacen, mm, y se muestra todo, desde esas conversaciones que ellos tienen hasta el casting que nos hacen a nosotros los actores, después cómo nosotros vamos preguntando, interiorizándonos lo que nos cuenta el Lucho, lo que nos cuenta la Silvia, que es la viuda de Alfredo. Y me tocó interpretar a Alfredo García. wow. Para mí tiene mucha relación también con lo que te contaba delante en relación al misterio, y como hay una frase que muchos actores la dicen, que es que los personajes eligen a los actores. Mm, Para mí, eh, con mucha humildad, creo que hay mucho de eso. Al menos a mí se me hizo un poco fehaciente en esta producción. Me tocó interpretar a Alfredo en una historia necesaria, dos mm, años antes, en el corto, uno de los 16 cortos de Blancafiero. Y a propósito de ese rol, eh, me citaron al casting de hacer esta eso. otra producción. Y fue como entrar al casting y tener inmediatamente una conexión con la Silvia, con Alfredo, que no los conocía antes de eso. Eh, y tratar de mi poca como experiencia en relación a la dictadura, porque tanto yo como mi compañero Pablo Medina nacimos el Mm, 89, entonces era como, nosotros no tenemos mucho que decir al respecto, pero vamos a ponernos a disposición, y era como entregar un poco la labor y el corazón para que estos personajes nos poseyeran de alguna forma claro, contar la historia desde ellos. la historia. Y además, como nosotros no vivimos eso, también teníamos la oportunidad de representar a ellos cuando eran jóvenes y que Mm, no habían vivido eso hasta ese momento. Ellos, exacto. antes de ser detenidos, vivieron una época distinta, ¿no? Mm, Ellos estaban también luchando por un país mejor, etcétera, pero familiarmente ellos estaban súper bien, o sea, estaban recién en la flor de la vida. mm, El Alfredo, cuando grabé la película, yo tenía la misma edad que tenía Alfredo García cuando desapareció, mm, con qué un hijo de heavy. 18 días. Por mi lado, yo también tenía al Santi, mi hijo chico, que tenía 1 año y medio. Entonces, pasaron muchas cosas. Mm, También acá estábamos viviendo el estallido social. A mí me empezó a dar un pánico ir a las marchas, a me propósito de imagino. esta misma historia. Eh, Habían muchas emociones que nos cruzaban, como chilenos actuales Sí, y empatizando con el dolor de estas otras personas que vivieron esta otra época. Así qué que heavy. Oye, ¿y dónde se puede ver esa película, Félix? punto de encuentro es, como te contaba, se está dando en distintos lugares. Yo estoy siempre posteándolo en mi Instagram. Hoy día se está dando en Bilbao, en España, en un festival Ay, de qué derechos bueno. humanos, pero la puede ver cuando quiera en Onda Media. En Onda Media, Sí. perfecto.
Buenísimo. Así que ya está subida hace un mes o por ahí. Maravilloso. Oye, Félix, y cuéntanos un poquito de tu relación con el teatro. Primero que nada, cuenta primero cuál es la obra que tú recuerdas con más cariño de las que has hecho. De las que he hecho, oye, mira, varias, pero voy a hablar de una donde no me tocaba actuar. Me Ya, tocaba, me tocaba ser asistente de escena. ya, Y tuvimos largas temporadas en el Teatro Nacional con La ajá, Muerte y la Doncella. Nosotros perfecto. éramos asistentes de escena y teníamos que mover la escenografía y ayudar a los actores, que el elenco era Erto Pantoja, Antonia Segers y César Ujú, Sepúlveda. Eh, y teníamos la oportunidad de ver todo lo que pasaba en ese teatro atrás, trabajar codo a codo con el Perrito Meyer, trabajar con todos esos señores del teatro que llevan tanto tiempo en un teatro tan grande, con tanta tradición, que me permitió, siento yo que como ver todo lo otro que de repente tú te perdís cuando estás ahí arriba del escenario. Y le mm, tengo mucho cariño a ese tiempo. Ahora bien, en relación a lo mío, y me dediqué mucho al teatro callejero al principio, ujú. como saliendo de la escuela, tenía muchos amigos que hacían teatro calle y tuvimos una temporada bien larga, un fondar con El Fantasista, que es una adaptación de la novela de Hernán Rivera De Letelier, Hernán Rivera Letelier. y giramos por canchas de fútbol de Santiago, Wow. porque esa obra relata un partido final entre María Elena y Collazur. Em, y lo pasamos increíble con banda en vivo y todo, una obra bien física, bien grande también, donde era como correr una media maratón hacerla. Y giramos por Santiago, luego tuvimos la suerte de ganarnos otro proyecto Fondar y irnos al norte a girar, Qué bonito. y conocer a los personajes de la obra. Yo conocí al personaje que yo interpretaba. ¿En serio? Vio la obra, conocimos a hijos de los otros, etcétera. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué El mismo entretenido! Hernán nos fue a ver, así que es una obra que también me construyó mucho como actor. Me imagino. Oye, Félix, y además también sabemos que tenemos como otras facetas Sí. y que el De noche soy yo. 2018 formaste parte de una banda musical que se llama Oro Blanco Time Machine. Loro Blanco Time Machine. Cuenta un poquito de eso. A propósito de la obra, esa Sí, banda pues del es, fantasista. es la banda, claro, que yo hacía con el personaje del fantasista. O sea, Mm, el fantasista también interpretaba a muchos personajes. Uno de los que yo interpretaba era el California. Y el California es un cantante de cantina, y en una escena entraba ese personaje y dejaba la escoba. ya. Y la banda era la banda de la obra. Entonces, hubo un momento en que juntamos plata con la compañía e Mm, hicimos tocar a la banda. Y perfecto. el frontman de la banda era el California. California. Así que cuando yo estoy de California canto bien. Ah, muy bien. Y cuando no estás de California, Cuando no, ¿no? la, mira, le hago empeño, pero a veces resulta y a veces no. Ay, qué Pero lo pasamos muy maravilla, qué bien. bonito Sí, eso. lo pasamos muy bien. Oye, y además supe que pintas y haces collage, ¿es verdad? Sí, esa es como mi labor que venía conmigo de fábrica. Entonces, ¿Verdad? desde chico, sí, toda la vida he dibujado y he pintado. Y yo viví un año en España y Ujú. allá me metí en un colegio artístico, y esa ha sido como mi formación, pero ya lo hacía de antes, mis papás también tenían, mi mamá pinta toda la vida, mi papá, como te contaba, tiene como habilidad con las manos, entonces como que eso venía un poquito conmigo, y cada vez que no hay pega de actor, estoy en eso. Yo tengo un taller donde hago collage, tengo una cuenta en Instagram que se llama Tijera Hormiga, Ah, mira, qué con la bueno. cual sí, pues, ¿Y bueno, qué haces ahí? voy a empezar a hacer talleres. ¿Ya? Vengo pateando los talleres hace rato, pero sí llevo ya unos, no sé, unos 5 años como full dedicado al collage. Tengo un taller en Barrio Italia que comparto con otro artista, en Wow. donde
he ido como desarrollando un poquito mejor esto. Eh, y también pinto en cuadros, retratos a pedido, A perrito, ver, guagüita. repite de nuevo cómo es tu Instagram, para que ahí la gente Se también llama, se pueda meter. se llama Tijera Hormiga. Tijera hormiga. Sí, todo junto, Tijera Hormiga. Perfecto. Justo el collage, mi primer collage fue uno que me demoré mucho tiempo en hacer, entonces era como un trabajito de hormiguita Claro, y me por eso le encantó, puse está así. buenísimo. Tijera hormiga. Oye, Félix, se nos pasó el tiempo, ¿Te pasó volando? se pasó Oh, volando, me encanta. Oye, qué entretenido, que, viste, tal como decíamos, multifacético, muy artista en muchas cosas. Así que, bueno, nada, muchas gracias por haberte dado este tiempo de conversar con nosotros y estoy feliz de haberte conocido. oye, muchas gracias, no, gracias a ti, gracias a la gestión también para poder estar aquí con ustedes. Un honor, un placer y nada, pues nos estamos viendo. Nos estamos viendo de todas maneras. Te mando un beso, le mando por supuesto un beso también a todos los que nos están escuchando y los dejo también invitadísimos para que no se pierdan el próximo capítulo de La Pura Verdad. Besos para todos, besos Félix, gracias. Chao, chao. Gracias, un abrazo. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.